Hola, continuamos con la segunda mitad del capítulo 15 del libro Memorias de un cazador de monstruos de Nick Redfern. El hecho de investigar un caso que vinculaba a los temibles hombres de negro con el chupacabras me intrigaba en gran medida, y no me decepcioné por la manera en que se desarrolló la tarde. Antonio era un criador de cerdos cuya pequeña propiedad se encontraba a unos 30 minutos de recorrido de donde nos detuvimos durante la tormenta. En el 2000, uno de sus animales murió, después de la llegada de la noche, por las ya conocidas marcas de punción en el cuello. Sin embargo, en este caso el animal exhibía 3 de estas marcas, en lugar de las 2 acostumbradas. Además, algunos de los conejos cautivos dentro de la propiedad habían muerto de la misma manera. Como es natural, los animales armaron gran conmoción en el momento en que la masacre tenía lugar. A consecuencia de ello, Antonio se apresuró a salir de su casa con un machete en la mano y corrió en dirección del insaciable depredador. Lo curioso es que nos comentó que tuvo la impresión de que el machete golpeó sobre algo que parecía hecho de metal. De hecho, Antonio sugirió que el machete había impactado contra lo que semejaba una armadura de hierro. Sin embargo, no tenía idea de lo que pudo ser aquello a causa de la absoluta oscuridad circundante. Pero algo merodeaba por la propiedad. Posteriormente, el machete pasó a manos del primo de Antonio, por razones de seguridad. No obstante, el detalle más extraño de la historia estaba por llegar. Poco después de la muerte del cerdo y los conejos, un hombre y una mujer, vestidos nada menos que de negro absoluto, llegaron a la granja y le hicieron a Antonio toda clase de preguntas acerca de lo que había ocurrido, lo que él había visto y la manera en que aquellos inocentes animales se habían encontrado con su funesto destino. Antonio nos dijo que no se sintió amenazado, pero también comentó que alguien a nivel oficial estaba muy interesado en determinar qué había sucedido. La sombría pareja agradeció al sorprendido granjero, de manera un tanto fría, y se marchó sin pronunciar ni una palabra más. Una cosa que Antonio nos dijo haberse reservado para sí durante la visita de aquellos 2 extraños personajes fue que, por la mañana, después del ataque, encontró unas peculiares huellas en el suelo de su propiedad que estaban a gran distancia unas de otras, lo cual le hizo concebir la opinión de que, lo que quiera que fuese, tenía la facultad de saltar longitudes considerables, de manera similar a los canguros. Monstruos saltarines, hombres y mujeres de negro, en conjunto sugerían que, incluso si algunas de las historias del chupacabras eran resultado de la creación de operativos bélicos, no se podía decir que todas ellas pudieran pertenecer a la misma categoría. En verdad parecía que un ente asesino merodeaba por los bosques. Una vez cumplimentada una fase más de nuestra misión, regresamos al hotel. Esa noche, Paul, John, Finley y yo cenamos en un restaurante italiano que estaba situado dentro del hotel. La comida y la bebida fueron extraordinarias, y nos quedamos platicando durante varias horas. Resultó que John tenía un empleo envidiable. A pesar de que trabajaba por proyecto, John invertía para un programa titulado Sea Hunters, del canal de National Geographic. Este programa era el motivo por el cual John y su equipo viajaban alrededor del mundo por exóticos sitios para realizar filmaciones en navíos que contaban con fabulosas historias en su haber. Le dije a John que parecía que su trabajo era fantástico y él asintió, con una enorme sonrisa en el rostro. Y era una manera estupenda de conocer mujeres, agregó. Yo no tenía duda alguna al respecto. Finley y yo comentamos acerca de la vida en Inglaterra y cómo cada uno de nosotros se había acoplado a su nuevo ambiente del otro lado del Atlántico. Fue una noche agradable, sin tomar en cuenta el azote de la venganza de Moctezuma, que me hizo sentir sus efectos no mucho después. Para el siguiente día, yo ya estaba relativamente recuperado de mi incidente con la ensalada de atún del día anterior. Una vez más nos dirigimos al yunque y fue un viaje que resultaría en un encuentro de muy extrañas e inverosímiles proporciones. Después de abandonar la carretera principal e internarnos en un tortuoso camino secundario que conducía hasta el centro de las colinas y de la profundidad del bosque, me di cuenta de que nos encontrábamos en uno de los senderos que yo había recorrido con John Downes el año anterior, cuando realizamos las filmaciones para el canal Sci-Fi. Nos dirigimos hacia una alta torre, que esperarías encontrar adosada a un viejo castillo inglés, y tuvimos que escalar unos 1000 pasos para poder llegar hasta la cima de la colina en la cual se asentaba. John y Finley instalaron las cámaras y yo interrogué a Orlando acerca de los ataques del chupacabras que habían ocurrido dentro del bosque tropical. Finley intentaba hacer algunas tomas panorámicas del tipo que solo se puede obtener desde la cúspide de la inmensa torre, cuando vivimos un suceso muy extraño. Muchas personas recorrían el sitio en silencio mientras filmábamos. Cuando terminábamos una toma, una mujer me preguntó: ¿Usted es de Wolverhampton?
Esta era una bulliciosa ciudad que se localizaba a unos 6 kilómetros del lugar en donde yo solía vivir en Inglaterra. Sorprendido al escuchar el acento local, respondí que no, que yo no era de aquella ciudad, pero que la pintoresca villa inglesa en donde viví, Pelshall, estaba a un tiro de piedra de allí. «Oh, sí, yo conozco Pelshall», respondió como si no tuviera importancia, y agregó: «Mi prima y su esposo viven allí». Más tarde descubrimos que mi padre, quien también vive en Pelshall, conocía al esposo de la prima de la mujer, cuyo nombre era David Malpass, y quien vivía solo unas cuadras de la casa de mi padre. Paul y Finlay se miraron uno al otro con incredulidad ante la coincidencia de proporciones épicas que tenía lugar ante sus ojos. ¿Cuáles eran las probabilidades de que me topara con alguien en la cúspide de una remota torre situada en medio del bosque tropical El Yunque, en Puerto Rico, en una mañana de noviembre, cuya prima viviera en la misma aldea en donde yo había crecido? Así como el detalle de la matrícula 12MJ-MJ12 de la aeronave en el aeropuerto de Chicago, los dioses de la sincronía todavía jugaban sus misteriosos juegos de manipulación conmigo. Y los eventos sincrónicos continuaron, imbatibles. Después de un delicioso almuerzo, nos encaminamos a un lugar reverencial conocido como la Iglesia de los Tres Reyes, que era un precioso y antiguo edificio que parecía una combinación de un castillo inglés de la Edad Media y una construcción que podrías encontrar en un polvoriento poblado mexicano en alguna vieja película del oeste. Pero este estaba rodeado por densos bosques por todos lados en lugar de un desierto, y lo coronaba una enorme estrella de 5 picos que apuntaba hacia el cielo desde el techo plano de la iglesia. Nuestro entrevistado era un sujeto con silueta de barril que respondía al nombre de Pucho y quien tenía una espeluznante historia por contarnos. Mientras los muchachos instalaban el equipo, unos niños que parloteaban excitados salieron a la carretera del bosque para averiguar de qué se trataba tanto alboroto, y un adolescente insistió en recorrer la zona en todo momento montado sobre una ruidosa y destartalada motocicleta que ya había visto pasar sus mejores momentos. Pucho gritó en dirección al molesto vehículo y el impertinente motorista, con gesto dolido, se desvaneció en la luz menguante de la tarde para no volver a aparecer. Solo hasta entonces, Pucho se reclinó en su asiento, cruzó los brazos y procedió a contar su historia. Varias horas después de la puesta del sol de un día de febrero del 2005, Pucho caminaba frente a la iglesia de los Tres Reyes cuando escuchó lo que describió como un fuerte gruñido, proveniente de una zona específica de densos árboles, cercana al templo. Según la explicación de Pucho, se sorprendió al ver que un pájaro enorme y emplumado surgió de la copa de los árboles. Lo peculiar fue que el ave no solo voló, sino que pareció levitar en posición vertical a la manera de los helicópteros, antes de elevarse en el aire y tomar dirección hacia una granja próxima. Pucho enfatizó que nunca antes ni después vio una bestia semejante y solo pudo observarla, paralizado de terror, hasta que la criatura desapareció de su vista. Resulta notable que, varios días después, el ganado de la granja hacia donde se dirigió la bestia sufrió una serie de terroríficos ataques. Pero, ¿qué hay acerca de la sincronía de la que hablé anteriormente? Bueno, recordarás que, cuando visité la isla en el 2004 con John Downs, entrevistamos a una mujer llamada Norca, cuyo encuentro con la pesadilla alada de Puerto Rico tuvo lugar más o menos de manera simultánea con los avistamientos que estaban sucediendo en Inglaterra con una bestia semejante conocida como el hombre búho. Lo más interesante acerca de los encuentros con el hombre búho es que todos ellos ocurrieron en un oscuro bosque que rodea un lugar conocido como la vieja iglesia de Maunan, que está localizada en una antigua ciudad llamada Cornualles, dominada por la leyenda. Uno de los testigos de su majestad el búho, como después se le nombró, Jen Greenwood, describió su encuentro en el verano de 1976 al periódico Falmouth Packet, después de que numerosos reportes acapararan los encabezados de los diarios. Cuando estaba de vacaciones en Cornualles con mi hermana y nuestra madre, yo también vi una criatura parecida a un pájaro. Fue un domingo por la mañana y el suceso ocurrió entre los árboles, cerca de la iglesia de Maunan, sobre la playa rocosa. Estaba de pie, como de la estatura de un hombre adulto, pero sus piernas se doblaban hacia atrás, como las de los pájaros. Nos miró y de pronto saltó y se elevó a las ramas de los árboles. ¿Cómo pudo elevarse así? ¿Cómo? Me pregunto yo también, y esa era justo la pregunta para la cual Pucho esperó una respuesta durante 29 años. Yo quería saber qué tipo de criatura era aquella que parecía manifestarse en los bosques cercanos a lugares sagrados y ancestrales en sitios separados entre sí por medio mundo y con décadas de distancia, cuyos testigos describían sus movimientos de casi idéntica manera. Se trata de una pregunta que todavía me hago, dado lo obsesivo que soy, acerca de un fenómeno tan extraño y diabólico.
La actitud de Pucho hacia su encuentro era despreocupada y no le interesaba la publicidad en absoluto. En realidad, su única intención era saber qué era lo que ocurría en las oscuridades de Puerto Rico. No pudimos prestarle ayuda alguna, salvo confirmar que la isla era un sitio muy peculiar y que, sea lo que haya visto, no tenía por qué merodear por las zonas más agrestes de su patria. Él lanzó una poderosa carcajada como si dijera: ¿Ustedes me dicen esto a mí? Con este colofón nos despedimos. Hicimos una última toma del escenario de todos esos extraños incidentes, solo en el caso de que la bestia decidiera reaparecer, pero ahora ante las cámaras, e iniciamos nuestro viaje de 1 hora de regreso al hotel. 24 horas más tarde estábamos en el camino de acceso a una casa de mediano tamaño, en la cima de una gran colina que nos proporcionó una magnífica vista del Yunque. Eran las 6 de la tarde y desfallecíamos de hambre, pero había trabajo por hacer. Originalmente teníamos otra entrevista programada para aquel día, pero un desafortunado incendio nos obligó a cancelarla. Por suerte, el dueño de la casa nos ofreció bocadillos y Coca-Cola, y con Orlando como intérprete, nos contó que algunos de sus cerdos, que estaban resguardados en una desvencijada posilga, en la falda de una pendiente, a donde se accedía a través de una serpenteante y lodoso sendero por la parte trasera de su casa, habían sido atacados y mutilados. Para entonces, el suceso se había convertido en el relato familiar de una masacre sangrienta y de una entidad demoníaca que asolaba la campiña después de la puesta de sol. Era nuestra última noche en Puerto Rico y yo esperaba que llegáramos a San Juan para irnos de fiesta, pero no sería así. Paul deseaba realizar algunas otras tomas más de último momento, cámara al hombro, en su habitación del hotel, en las que yo resumiera los eventos de aquella bizarra semana. Así que su deseo se convirtió en prioridad. Trabajamos hasta las 11 de la noche y habíamos solicitado la llamada del despertador a las 5 de la mañana, así que optamos por quedarnos un par de horas en el bar del hotel antes de retirarnos a nuestras habitaciones y a la nefasta tarea de preparar nuestro equipaje. Mi habitación estaba situada cerca del océano, de donde sobresalía una enorme y orgullosa roca que señalaba hacia mar abierto, en ángulo ascendente. Orlando me había contado una leyenda relacionada con esa pieza de roca en particular. Según la historia, siglos atrás, un pescador partió hacia mar adentro y nunca regresó. El leal perro del hombre había esperado con paciencia en la playa que su amo regresara a casa, pero este nunca volvió. No obstante, tan grande y firme era la devoción del noble animal que, tras largos años de espera, se convirtió en un sólido bloque de piedra. A pesar de que la leyenda era solo eso, una leyenda, sentí una vaga tristeza al mirar desde el balcón que las frías y severas olas se estrellaban incesantemente contra la roca. Pero ya eran las 2 de la mañana y yo tenía que presentarme en la recepción en 4 horas, de manera que le deseé buenas noches al pétreo canino y me acosté a dormir. Tal parecía que todos teníamos itinerarios de vuelo distintos para regresar a casa, y como los únicos cuyos vuelos estaban programados más o menos a las mismas horas, éramos Paul, Finley y yo. Los tres tomamos un taxi y nos despedimos de los demás. Por desgracia no tuve oportunidad de despedirme de Orlando, quien había desaparecido misteriosamente en la oscuridad a la noche previa, antes de que yo pudiera dirigirme a él para hablar. En el vuelo a casa, reflexioné sobre lo que habíamos aprendido, mientras en mi expedición del 2004 con John Downes, llegué a la conclusión de que nos enfrentábamos con alguna forma animal que tenía ciertas características paranormales. Ahora estaba convencido de que también estaba presente otro tipo de fenómeno, al menos a partir de las declaraciones de Orlando. Tal parecía que la mitología relacionada con el chupacabras había sido ingeniosamente manipulada por el gobierno de Estados Unidos como parte de su actual experimentación con animales, y por los narcotraficantes que extendían rumores sobre ovnis y fieras criaturas como estrategia para mantener alejados a los pobladores de la localidad de sus dominios del Yunque, en donde tenían lugar sus operaciones secretas. Además, y de nuevo con base en lo que Orlando nos dijo, no me sorprendería enterarme de que otros animales extraños habitaran en las profundidades de la selva y que fueran el origen, al menos en parte, de la leyenda del chupacabras. Aún así, mi opinión era que alguna especie de forma de vida maldita y que tal vez perteneciera a un reino de la existencia que escapaba a nuestra comprensión actual, acechaba en las zonas más oscuras y salvajes de Puerto Rico. Dadas las extrañas sincronías que parecían acosarnos, se trataba de un depredador maligno y letal y, fuera lo que fuera, no se iba a marchar de allí pronto. Sí, Puerto Rico todavía era un territorio en donde ocurrían hechos muy extraños. Sin embargo, mi etapa itinerante todavía no terminaba. Hasta aquí la lectura del capítulo 15. Después continuaremos con la lectura del capítulo 16. Adiós.